Unidad uno. Fundamentos epistemológicos metodológicos de la investigación educativa. Los objetivos de esta unidad son los siguientes. Comprender la evolución del pensamiento pedagógico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poder analizar para entender a profundidad cómo surge la investigación a partir de las ciencias de la pedagogía o las ciencias de la educación. Posteriormente, vamos a analizar las bases epistemológicas de la investigación educativa, esos pilares que sostienen todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de las diferentes teorías de la educación con base en ciencia. Posteriormente, identificar los métodos cualitativos y cuantitativos aplicados a la educación. Y finalizando, con aplicar técnicas de investigación en los contextos educativos reales, lo que denominamos en investigación, investigación-acción. Introducción a la epistemología. Tenemos la pirámide del conocimiento, que visualiza el proceso desde datos hasta sabiduría, enfatizando la jerarquía del conocimiento. Quiere decir, desde la pregunta de investigación hasta cuando se resuelve a través del proceso del método científico y luego la difusión de ese nuevo conocimiento que se debe de convertir en una sabiduría para las personas que aplican dicho conocimiento. Posteriormente, tenemos la relación entre epistemología y educación, explorando cómo se construye el conocimiento educativo a partir de la epistemología. Tenemos también la construcción del conocimiento educativo, discutiendo los procesos que intervienen en la creación del conocimiento dentro del ámbito educativo y la epistemología como teoría del conocimiento científico. Evolución del pensamiento pedagógico. Tenemos educación tradicional en el siglo XIX, donde nos menciona que existe un modelo educativo basado en la transmisión del conocimiento y la memorización. Cuando hablamos de esto, hacemos referencia a aquellos tiempos donde el conocimiento era proliferado a través de la comunicación verbal en su mayoría y también con la utilización de pergaminos y distintas formas de escritura. Cuando una persona descubría algo nuevo, lo podría grabar. Si nos vamos y nos remontamos al antiguo egipcio, existen jeroglíficos que muestran las invenciones de aquel tiempo y que lo iban proliferando de generación en generación. Es decir, el conocimiento siempre ha sido compartido. De nada sirve descubrir algo si yo no lo difundo con las demás personas para que ellos también puedan resolver el mismo problema que en algún momento yo indagué. Por ejemplo, si nosotros ahorita tenemos un dolor de uñas y sabemos que tenemos lo que popularmente le decimos en Panamá uñero y queremos descubrir cómo quitamos ese dolor, tenemos que ir a un podólogo si es de los pies o a un manicurista si es de las manos. Antes de ser un podólogo o un manicurista, él tuvo que haber estudiado diferentes técnicas para poder aliviar ese dolor, ya sea extrayendo parte de la uña o haciendo algún tipo de reparación o tratamiento. Eso se originó gracias al conocimiento de otra persona que lo hizo al inicio y resolvió este problema. Y a partir de que el conocimiento fue pasando de generación en generación, las personas que se dedican a esta profesión el día de hoy lo pueden conocer. Asimismo, pasa en la educación. Se trataron diferentes teorías, diferentes métodos, hasta poder comprender cómo el ser humano aprende de una forma más efectiva. Y ahí podemos hablar de conductismo, de constructivismo, de socioconstructivismo y demás teorías que a medida que los años fueron pasando, fueron haciéndose más robustas para que el aprendizaje fuese más allá de las aulas y que lo podemos ver visualizado en el día de hoy por medio de la digitalización como lo están haciendo ustedes, donde a través de plataformas tecnológicas, donde quiera que ustedes se encuentren, en cualquier parte del país o incluso en el extranjero, si están viajando, pueden acceder a una educación.
Tenemos la escuela representada por Dewey y Montessori, cuando hablamos del método Montessori para la enseñanza y para esa calidad de educación en las diferentes etapas del crecimiento de la persona, ya sea el niño, el adolescente o el adulto. Y la pedagogía crítica de Paulo Freire. Paulo Freire me encanta porque es uno de los autores que siempre habla del amor por la enseñanza, aquel que creó la pedagogía del amor y la ternura. Y cuando hablamos de pedagogía del amor y la ternura, es aplicar emociones dentro del aula de clases para que el estudiante pueda sentirse cómodo con los nuevos conocimientos que está recibiendo y así poderlos completar en el proceso de asimilación mental, lo que conozco antes de y lo que ya construyo a través del constructo del conocimiento nuevo que mi docente me imparte. Y los enfoques contemporáneos con la neuroeducación, lo que hoy en día conocemos como neurociencia, el análisis de las emociones, el análisis de todo el componente cerebral, cómo funciona nuestro cerebro, qué parte del cerebro está mayor desarrollada, los lóbulos frontales, prefrontales, la parte occipital, también la parte de lo que es la amígdala cerebral, que muchas veces tienen que desarrollarse con ciertos parámetros y técnicas para poder aprovechar el aprendizaje al máximo. Tenemos también lo que es las corrientes epistemológicas en la educación. Y cuando hablamos de estas corrientes, hablamos de la metodología sociocrítica y del constructivismo de Piaget, buscando así lo que es el sistema científico de la investigación educativa. Y cuando hablamos de estos sistemas, hablamos de las características de la investigación sistemática, objetiva y verificable. ¿Por qué hablamos de sistematización? Porque sigue un parámetro. Necesito buscar autores o un marco teórico relevante de personas que hayan investigado sobre este tema anteriormente para yo sustentar mi nueva hipótesis en base a otras investigaciones. Luego, ser objetivo. Tenemos que tener en claro qué es lo que vamos a desarrollar mediante el proceso de investigación. No podemos hacer todo de forma desordenada o a lo loco, porque debemos de seguir lo que es el método científico, que es un proceso muy riguroso en el ámbito investigativo, que si no se sigue paso por paso, el resultado va a ser catastrófico. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que los objetivos de la investigación siempre tienen que responderse con las conclusiones de la investigación. No podemos tener unos objetivos al inicio de mi trabajo de investigación y al final unas conclusiones que no tengan que ver nada con esos objetivos. Es decir, siempre tiene que haber objetividad y verificabilidad. Siempre que yo reviso una tesis, lo primero que observo es eso, los objetivos generales y específicos y las conclusiones. Mis conclusiones siempre tienen que responder a esos objetivos. La diferencia entre investigación básica y aplicada, la investigación básica que busca ampliar el conocimiento, mientras que la investigación aplicada se enfoca en resolver problemas específicos. A veces hablamos de básico cuando somos generalistas y hablamos de específicos cuando nos centramos en un determinado problema. Y un ejemplo práctico sobre estudios de deserción escolar que podemos desarrollar nosotros en las aulas de clases en diferentes contextos interculturales, por ejemplo, en las comarcas de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, que existen ciertos grupos indígenas que tienen mucha deserción escolar. Y también entender por qué sucede dicha deserción escolar, cuáles son las causas y cómo puede resolverse ese problema. Tenemos los paradigmas de la investigación, que tenemos cuantitativo, cualitativo, datos numéricos. También tenemos lo que son los significados, entrevistas y las combinaciones de ambos. La parte cuantitativa, aquello que se puede medir estadísticamente o matemáticamente; cualitativa, aquello que es subjetivo y que se analiza. Los métodos cuantitativos en educación, como encuestas estandarizadas, estudios experimentales pre-test, post-test y impacto de una app educativa en el rendimiento, son algunos ejemplos de cómo se pueden manejar los enfoques cuantitativos en educación. Generalmente nosotros como docentes siempre aplicamos investigación.
cómo se aplica la investigación. Nosotros le aplicamos una prueba a un estudiante y luego se la calificamos. Cuando le calificamos esa prueba, ese es el resultado de mi investigación. En sí, todo es investigación. Cuando ustedes hacen un examen aquí en UNAES, ustedes van a obtener un puntaje. Ese puntaje es un dato cuantitativo, es un dato numérico. ¿Y cuál va a ser la respuesta de esa investigación? ¿El estudiante aprendió o el estudiante no aprendió? También pueden haber otras partes donde realmente puedes investigar a profundidad. ¿Será que el estudiante aprendió o será que el estudiante utilizó otros métodos u otras técnicas para poder copiar o plagiar la información y sacar una buena calificación? Entonces son diferentes indicadores. Tenemos los métodos cualitativos en educación, tenemos la etnografía, la observación de aulas, el estudio de casos, la entrevista a los docentes. Generalmente los métodos cualitativos se dan más a profundidad por medio de la observación, por medio de las entrevistas, por medio de los grupos focales donde se convocan diferentes especialistas y se desarrolla un tema y luego se analiza. Para esto se utilizan algunos programas como lo son Atlas T y hoy en día la inteligencia artificial funciona de forma excelente para poder cualificar datos. Y cuando hablamos de cualificar datos, no hablamos de contar, sino de identificar similitudes, contras y dar una deducción de lo que estamos investigando. Tenemos también esta parte que es la transmisión de datos. Esta transmisión de datos se puede dar de forma quanti-quali y por medio de imágenes como fichas de observación. La validez y la confiabilidad siempre se realizan mediante un proceso de triangulación. El proceso de triangulación, como lo estamos mencionando y como rima, un triángulo, tenemos tres partes de verificación para que el estudio tenga una validez rigurosa. Porque un estudio que no se somete a una validez rigurosa no es confiable para la comunidad científica. Generalmente para eso se utilizan programas especializados, SSPS, Atlas T, inteligencia artificial, también otro investigador externo que pueda revisar el proyecto, que pueda revisar los datos para tener como esa reafirmación de que todo lo que yo estoy plasmando en mi trabajo de investigación tiene un contenido y un rigor científico. La ética en la investigación educativa, el consentimiento informado. Sabemos que estamos tratando con seres humanos, con menores de edad. Generalmente cuando vamos a aplicar un trabajo de investigación en menores de edad, tenemos que brindar un documento de consentimiento informado que se les debe de enviar a los padres de familia para que ellos lo firmen y que sepan que sus hijos están siendo sometidos a un proceso de investigación científica. También existen los que son los comités de bioética en Panamá, en el CENACID. Cuando realizamos ciertos estudios relacionados a la salud y también a la parte de la psicología, es importante que el comité de bioética revise tu protocolo de investigación. Ese protocolo de investigación, una vez aprobado, tú lo puedes utilizar con los estudiantes o con seres humanos, seres vivos y demás, porque ya se ha analizado que no tiene una parte, digamos que negativa, que afecte a los miembros que van a formar parte de tu muestra o de tu grupo de estudio. Aquí tenemos el ciclo de COP, planificar, actuar, observar, reflexionar. Ejemplo, el docente que investiga su propia práctica, eso es investigación-acción. Yo investigo y yo formo parte de la investigación. Las tendencias actuales, la Big Data en investigación, la inteligencia artificial, como lo mencioné anteriormente, y algunos errores comunes que tenemos son los riesgos de confirmación, muestra representativa, falta de marco teórico, es decir, no tengo una sustentación teórica de otros autores y esto solamente se puede permitir cuando es algo que es 100% inédito, es decir, que no va conectado con absolutamente nada que ya se haya estudiado. Yo no puedo hablar ahorita de que yo estoy inventando, por ejemplo, una vacuna para enfermedades de transmisión sexual cuando ya hay ciertos indicios de otros investigadores que han creado algunas vacunas para enfermedades de transmisión sexual. Que no den la cura es una cosa, pero de que ya se iniciaron los estudios es otra cosa. Entonces, todos esos investigadores que ya iniciaron esos estudios primero, yo los voy a tomar de referencia para mi nuevo estudio. No puedo decir que al 100% yo creo todo, porque ya hay unas bases sólidas de algo que otros durante muchos años investigaron y ya son pilares en lo que son este tipo de vacunas.
La investigación es una afirmación que resalta el papel crucial que juega la investigación en el avance de la equidad y la inclusión en el ámbito educativo. Nosotros hablamos de investigación educativa porque nosotros siempre necesitamos como docentes saber si el proceso de enseñanza-aprendizaje se está dando de una forma coherente y de una forma eficaz y efectiva, porque de nada sirve que yo como docente me pare frente a un aula, brinde una clase y no pueda medir cómo los estudiantes están recibiendo dicho conocimiento. Y bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí compartirles esta presentación y estoy a su disposición.